amigos invitados y otro los de las voces que son importantes para el análisis. Déjeme en estos momentos saludar a Rodrigo Guillot vía Skype, estudiante de Relaciones Internacionales, colaborador de Sin Línea MX para hablar de la comunidad migrante en Estados Unidos. Atención a los héroes y heroínas en Estados Unidos. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Vicente? Pues muy contento de estar aquí con ustedes otra vez, escuchando ahí tu programa pues contento de participar. Fíjate, Rodrigo, no voy muy lejos. Literalmente acabo de recibir de Graciela Olive, se identifica en Twitter como @ellamex. Acabo de recibir un mensaje y me dice: hola Vicente Serrano, quizás no me respondas, pero por favor haz algo e investiga qué está pasando. En agosto del año pasado hice trámites para mi credencial para votar y todavía es hora que no recibo nada. He llamado infinidad de veces al INE y ni siquiera me contesta, solo una máquina la cual me saca de la llamada. Esto se me hace muy raro, seguiré intentando, pero al parecer como que no quieren que ejerza mi voto desde Estados Unidos. ¿Podrías preguntar al presidente en una mañanera al menos para exhibirlos a los del INE? No, no sé si no sé si a más personas les está pasando igual que a mí. De antemano, muchas gracias, mi apoyo total a tu programa. Pues problemáticas como esta enfrentan diariamente los millones de mexicanos y mexicanas que forman parte de esta comunidad migrante en Estados Unidos, querido Rodrigo Guillot. Vicente, la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos, además hay que decir, es la inmensa mayoría de la comunidad migrante de Estados Unidos es mexicana y, y, y no es por, digamos, separar a otras nacionalidades, otras etnias, pero pues al ser la mayor parte de la comunidad migrante, pues evidentemente mucho de lo que sucede como obstáculo, además de los compañeros centroamericanos que viven una dinámica de discriminación similar, pues nuestros compañeros mexicanos en Estados Unidos están atravesados como población y atravesadas por una serie de dinámicas de poder muy complicadas. Porque, bueno, ya hemos hablado aquí, ¿te acuerdas que en alguna ocasión hablamos, por ejemplo, del tráfico de armas de Estados Unidos a México y de cómo la Cancillería está haciendo esfuerzos que incluso a veces contravienen intereses tan fuertes como la Asociación Nacional del Rifle, algunas otras organizaciones de ultraderecha, grupos de odio? Y la verdad es que la comunidad mexicana en Estados Unidos, hay que decirlo así, asusta tanto a algunos poderosos en México como a algunos poderosos en Estados Unidos, porque tienen miedo del potencial que significa. A ver, la comunidad migrante en Estados Unidos, en especial la mexicana y la centroamericana, definen elecciones y además definen mucho de lo que va a ser el futuro en el país en términos económicos, en términos empresariales, en términos culturales, lingüísticos, demográficos. Es decir, es un sector de la población que además está creciendo y que tiene pues toda la vitalidad, toda la fuerza de trabajo, toda la historia y todo el respaldo de toda una civilización milenaria. Los Estados Unidos nacen hace 250 años por ahí, llegan y masacran a los indígenas nativos de Estados Unidos y entonces pues es una civilización o un país con una historia muy pobre, con una cultura muy pobre, y a comparación de los mexicanos que tenemos pues miles de años existiendo y que heredamos cultura, conocimiento, cosmovisión milenarias, ¿no? Y además hay que verlo así, ¿no? Mientras nuestros jóvenes mexicanos en Estados Unidos están desarrollándose, están conquistando por primera vez, muchas veces, muchas generaciones, educación superior, derechos civiles, laborales, políticos, y los jóvenes estadounidenses están en muchos estados, en muchas localidades, tú lo sabes muy bien, en grandes crisis de drogadicción, de criminalidad, de abandono, de deserción escolar. Entonces vemos un desfase terrible que le sucede a los jóvenes estadounidenses a comparación de la inmensa vitalidad de la población mexicana en Estados Unidos. Y me parece interesante, y bueno, aquí en México, tú lo dijiste muy bien, hay que ver, por ejemplo, cómo es que el plan de desarrollo de Andrés Manuel
aquí tomó en cuenta las remesas de México y que además lo ha dicho muchas veces el presidente, las remesas hacia México de Estados Unidos aumentaron durante la pandemia, cosa increíble. Es que cómo te explicas que en medio de una crisis económica tan grande manden más dinero, pues porque hay un sentimiento de solidaridad, que también vimos ese sentimiento de solidaridad cuando Andrés Manuel, en un momento muy delicado, muy difícil de manejar, muy complejo, pero que lo hizo perfecto Andrés Manuel, visitó a Donald Trump y en ningún momento los mexicanos y las mexicanas en Estados Unidos lo dejaron solo. Así como cuando aquí está en Chapultepec o visita a los estados y en las carreteras la gente lo está esperando para echarle una porra, para enseñarle una pancarta, para tomarse la foto antes de la pandemia que se podía. Bueno, en Estados Unidos pasó lo mismo, ¿no? Y eso te habla del inmenso poder que tiene la población migrante en Estados Unidos. Yo estaba escuchando algunos de los problemas que tocabas en tu programa en torno a Morena, pero quiero compartirte una buena noticia o un esfuerzo distinto que se separa de las dinámicas electorales y que está planteando pues cosas más a futuro, y es el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que ya es un esfuerzo que había tenido obstáculos porque pues también las problemáticas del partido, los presupuestos, todas estas asignaciones pues habían sido complicadas, pero el instituto ha ido caminando y se ha caracterizado por mantenerse al margen de las grillas, de las disputas de poder, e incluso ahora que hay un proceso interno, pues también nos mantenemos al margen de esta disputa por cargos, que es legítima, por supuesto que es una competencia que debe suceder en cualquier partido democrático, en cualquier país democrático, pero el instituto le está apostando a una cosa que es clave en el país y también en el exterior, que es la formación política, es decir, la educación popular, la experiencia de compartir muchos conocimientos de muchos especialistas en todo lo que tiene que ver con el quehacer político, con la administración pública, con la historia, ¿no? Con la economía, con todo lo que necesita saber una persona que quiere participar en política y que quiere hacer un cambio en su realidad y en la realidad de otros y otras personas en su localidad, en su país, en su estado, o por qué no en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, hoy tenemos una campaña muy especial. Estamos de parte de esta división que es la Red Internacional de Círculos de Estudio del Instituto Nacional de Formación Política, pues estamos trayendo una campaña para los mexicanos y las mexicanas en el exterior que quieran pertenecer al instituto y que quieran además tener acceso a diferentes cursos de formación política que van desde historia de México, historia del mundo, ética política, masculinidades, feminismos, movimientos sociales, economía y un sinfín de temas que además nosotros en la red internacional, que es digamos un esfuerzo dentro del instituto, pero que se encarga justamente de la vinculación internacional, pues estamos desarrollando nuevos cursos y estamos invitando a los compañeros y a las compañeras a través de una campaña que le compartía a tu equipo de producción, a que nos manden un correo, a que nos busquen en las redes sociales, para que puedan inscribir su círculo de estudios y recibir pues esta gama de cursos, esta información, y además ayudarnos a contarnos de sus problemáticas para nosotros empezar también a tener un conocimiento más de mano de los compañeros y las compañeras mexicanas en Estados Unidos sobre cuáles son sus problemáticas, sobre cuáles son sus áreas de oportunidad, sobre cuáles son las cosas que están fallándoles allá o fallándoles a lo mejor nosotros desde acá y que necesitamos ir subsanando y que necesitamos, y esta es la visión a futuro, compañero Vicente, que a pesar de que hay trabas políticas aquí en México, allá los compañeros tienen también otras luchas, pero a pesar de que vamos avanzando poquito a poco, de que a veces pues se tiene que uno detener o tiene a lo mejor que retroceder dependiendo de la dinámica, pues si no hay una formación política, si no hay un acceso a la información, si no hay una construcción, esto es muy importante, porque el conocimiento no es una cosa que agarras del árbol y que se lo das, o que lo tiene alguien
en su cabecita y entonces por gracia de esa persona se lo da a los demás. No, el conocimiento es una construcción comunitaria. El conocimiento se construye a través de las vivencias de todos y de todas, y es entonces cuando se puede hablar de una construcción de conocimiento, de una construcción de formación, y a eso es a lo que le estamos apostando también en Morena, y en específico el Instituto Nacional de Formación Política y su red internacional de círculos de estudios. Ya había una red nacional que está trabajando en el territorio de México, y nosotros lo que queremos es que las personas que participan en la política mexicana a través del voto, que tienen nacionalidad mexicana, pero que viven en otros países, tengan una vinculación con nosotros como instituto y que puedan recibir todos estos beneficios y que puedan apoyarnos también en la construcción de este conocimiento de sus comunidades, de sus espacios de trabajo, de sus luchas sociales. Y pues también tenemos vinculación con compañeros y compañeras de América Latina a través de las redes del Instituto Nacional de Formación Política. Hemos distribuido algunos programas de análisis. Estábamos hablando justamente, por ejemplo, de la intervención de la DEA en las democracias de América Latina y de cómo Evo Morales y su gobierno pues inició un proceso para expulsar a la DEA a propósito del caso Cienfuegos. O también hemos hablado de las elecciones de Ecuador. Vamos a tocar el tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México y pues tenemos muy en claro que una de las principales tareas de nuestro país es brindarles a los mexicanos en el exterior protección, seguridad, y si bien nosotros desde el instituto no tenemos las facultades legales para llegar y decirle al INE o hacer que el INE haga algo, sí por supuesto tenemos las facultades para compartir este conocimiento y para empoderar al compañero y a la compañera migrante allá en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo para defender sus derechos, para conocer su historia y para tener más herramientas para defenderse a su familia y para construir una sociedad mejor, que eso es una cosa que rebasa los años electorales, que rebasa los cálculos de votaciones, que rebasa los tiempos políticos del sexenio o del trienio o de la legislatura. Es una propuesta continua, cotidiana y que tiene un planteamiento de largo plazo, ¿no? ¿Y cómo es que vamos a dar una lucha por un mundo mejor, por una sociedad mejor, si no es, pues, de esta manera, haciendo y construyendo conocimiento circular? No dictar una clase, no escuchar al profesor y anotar y después contestar un examen. En el instituto lo que queremos hacer es formar a las personas que participan para ser líderes, para tener una visión comunitaria, para tener una visión ética de la política y para tener muy bien asentado el conocimiento de causa de por qué se lucha en Morena y de por qué hay otras luchas en el mundo, como la de nuestros compañeros migrantes en el norte o como la de nuestros compañeros latinoamericanos en el sur, con quienes también pues estamos en constante comunicación. Y ese es el proyecto que te quería compartir hoy, Vicente, porque pues me parece que entre tantas dudas o entre tantas problemáticas, algunas naturales, algunas otras artificiales probablemente, pero propias de un partido político, de un año electoral, etcétera, pues hay un esfuerzo que está buscando trascender, no porque las elecciones no sean importantes, sino porque hay otras cosas que no se miden por la lógica de las Claro, elecciones y que también son vitales en la construcción de un movimiento social y de un partido político. claro, definitivamente. ¿Y cuál es el proceso para ponerse de acuerdo, Rodrigo? Mira, allí en los cartelitos que estamos circulando hay un correo que es relacionesinternacionales@infpmorena.mx. Y además nos encuentran en Twitter como @infp-exterior. Y en Facebook también nos encuentran como INFP en el exterior. Si ustedes nos mandan un correo o nos escriben a cualquiera de las redes sociales, les pedimos también que nos ayuden a compartir los cartelitos, a darle like a la página, a seguirnos en Twitter, pues nosotros vamos a mandarles ya una liga que de hecho ya está circulando en nuestras páginas, que es un formulario de Google en donde uno llena la información y después de recibir otro correo en donde se va a confirmar la inscripción,
pues vamos ya a poder formar parte de esta red internacional y a empezar a recibir asesoría, a empezar a recibir comunicación con personal del instituto, y pues vamos a tener acceso ya a muchos cursos que ya tenemos listos para ustedes y también que estamos construyendo otros. Entonces, pues están nuestras redes sociales y nos pueden mandar un mensaje a la página, al Twitter o al correo. Les repito, es relacionesinternacionales@infpmorena.mx. INFP es por Instituto Nacional de Formación Política, que es un instituto de Morena. Muy bien, pues también vamos despidiéndonos con tus redes sociales, Rodrigo Guillot. A mí me pueden encontrar en cualquier red social como @Rodrigo Guillot, Guillot. Y pues ahí también estamos para dar el debate y para construir comunidad. Y siempre también puede leer las opiniones de Rodrigo Guillot en las plataformas de Sin Línea MX. Recuerde que Sin Censura y Sin Línea MX compartimos una sociedad informativa. La información independiente la encuentra en @Sin Línea MX, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, por todos lados están en Sin Línea MX, y también obviamente en su canal de YouTube, en donde veo que están subiendo cada vez más contenido. Mi querido Rodrigo, te mando un abrazo y pasa excelente tarde. Muchas gracias, Vicente. Abrazo a ti y al auditorio y al equipo. Cuídate.